Póngase sobre sus pies. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 20. Evangelio de Juan capítulo 20. Vamos a aprender algunos elementos maravillosos acerca de la resurrección. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Cuando usted lo tenga, dígame un fuerte amén. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la escritura de la siguiente manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Señor, esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, de abrir la escritura, Dios, y pedirte una palabra que pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser. Gracias porque esta semana, hace 2000 años, no terminó en tragedia. Gracias porque esta semana terminó en victoria, y es la que hoy nosotros celebramos: poner nuestra fe en el resucitado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: siéntense, amados hermanos. Muy bien. María Magdalena es la primera en ser testigo de la resurrección. Eso es lo que el Evangelio de Juan nos va a decir. Hay diferentes maneras de contar este suceso de la resurrección. En algunos relatos de los evangelios aparece María acompañada de otras dos. En otros relatos se le da más predominancia a los discípulos varones. En un relato la piedra está movida, en otro relato la tumba está vacía. Cada uno de los evangelios tendrá su propia manera de ver este elemento. Sin embargo, nosotros vamos a tomar el relato de Juan capítulo 20 para poder hacer algunos elementos prácticos, bíblicos, y que pueden ser realizables por cada uno de nosotros. La primera cosa que quiero ir directamente al texto aparece ahí en el versículo 1 de Juan capítulo 20. Dice, la primera expresión es el primer día de la semana. Esto es lo primero que ahí está en el texto. ¿Qué significa el primer día de la semana? Cuando Dios hace la humanidad, dice la Biblia que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿En qué conceptualiza la creación de Dios de todo el universo? En esa situación, días. Por eso dice, y creó Dios el sol, las estrellas. Estoy parafraseando el texto de Génesis, pero dice lo primero que creó, dice, y fue la noche y la mañana el primer día. O sea, la expresión primer día, fíjese usted, teológicamente habla de un nuevo comienzo. Es decir, la humanidad estaba condenada al fracaso. El proyecto de Dios con el hombre había sido una situación que no tenía un final feliz. Sin embargo, con la resurrección de Jesús, dice acá el versículo 1, la primera expresión, el primer día de la semana. Y esto nos habla, amados hermanos, de un Dios
que siempre está dispuesto a empezar de cero las veces que sean necesarias. ¿Están aquí conmigo? Si fracasó todo el proyecto de la humanidad, porque el hombre allá desde el libro de Génesis habla de que fue fratricida, que hizo que estaba ya listo para la condenación, ahora Dios dice en el versículo 1 del capítulo 20 de Juan, el primer día de la semana, a empezar de nuevo. ¿Qué podemos sacar del versículo 1? Amados hermanos, que para Dios no hay ninguna dificultad en empezar de nuevo. Hay quienes pueden seguir lamentándose. La religión, por ejemplo, sigue lamentándose de que el hombre no puede accesar a Dios. Y por eso vive llorando, y por eso vive haciendo sacrificios, y por eso quiere hacer las cosas a su manera. Sin embargo, Dios dice esta mañana, el primer día, yo puedo volver a empezar todo. Es más, hay otro relato en el libro de Apocalipsis que habla que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra. Es decir, volver a empezar. ¿Estamos aquí con la idea, hermanos? ¿Qué nos transmite esa idea a nosotros? Mire, en la vida, amados hermanos, a veces pasamos lamentándonos por situaciones del pasado. En la vida a veces pasamos llorando errores que cometimos en el pasado. Dios esta mañana le dice a usted, mire, no se preocupe. Las veces que sean necesarias, usted puede comenzar de cero y pedirle a Dios que sea el primer día de una nueva historia. Dice Corintios, las cosas viejas pasaron y aquí yo las he hecho una nueva historia. Por eso en la vida no hay que frustrarse. Cuando usted pierde vehículos, cuando usted pierde posesiones, cuando usted pierde trabajo, cuando usted pierde empresa, cuando usted siempre recuerde, para Dios siempre hay primer día de algo nuevo. ¿Lo puede creer eso? Siempre hay primer día de algo nuevo. Eso es lo que me encanta de Dios. Que Dios no anda haciendo remiendos. Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Qué es lo que usted necesita comenzar de nuevo? Yo no lo sé. ¿Qué es lo que usted necesita volver a empezar? Yo no lo sé. Pero Dios le dice esta mañana, no te preocupes, vamos a tener un nuevo día. El primer día de una nueva historia. Antes de Cristo toda la humanidad estaba perdida. Después de Cristo, cuando ha resucitado, dice el Señor, el primer día de la semana. Ahora, hay otra indicación aquí en el versículo 1. Dice, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Esta mujer va en busca de su Señor. Hay relatos del Evangelio que mencionan que las únicas que estaban ahí al pie de la cruz eran solamente mujeres. Y mujeres son las que acompañaron a Jesús hasta las últimas consecuencias. Solamente mujeres. Toda aquella multitud que le siguió, toda aquella multitud que Jesús alimentó, no están ahí. Las únicas que están ahí son las mujeres. Sepultan al maestro, sepultan a Jesús en la tumba de José de Arimatea. Y lo primero que hace María Magdalena al levantarse, no podía hacerlo el día sábado, porque el día sábado era día de reposo, un día de respeto en todo el mundo de la religión judía. No se podía hacer nada. Pero siendo, y quiero que subraye esa expresión, siendo aún oscuro. ¿Qué hace siendo aún oscuro María Magdalena? Dice ahí, ¿qué fue? ¿A dónde fue? Al sepulcro. ¿Qué nos enseña este otro versículo? Aún siendo de madrugada, lo primero que María Magdalena busca es a su Señor. Y esto, amados hermanos, es una situación que nosotros como creyentes debemos de aprender. En las responsabilidades que tenemos de la vida, en los compromisos que tenemos de la vida, en los problemas que tenemos de la vida, ¿sabe qué es lo primero que debe ser al levantarnos? ¿Qué es lo primero que debe ser? Buscar el rostro de Dios.
Por eso dice una alabanza: temprano yo te buscaré, de madrugada me levantaré, me despertaré. ¿Busca usted al Señor cada mañana que se levanta? ¿Le dedica un espacio para decirle por lo menos: Señor, muchas gracias por un nuevo día que hemos amanecido? Señor, muchas gracias por este domingo. Señor, muchas gracias por este lunes. La cosa no ha sido fácil en los problemas que tengo, pero lo primero que yo debo de hacer al levantarme en la mañana es decirle al Señor: gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, sobre buenos y sobre malos. Pero el problema, amados hermanos, es que la vida nos hace que nos olvidemos agradecer a Dios cada mañana. Y nos hace también que olvidemos el agradecimiento cada noche. Nos hace que olvidemos el agradecimiento por cada alimento. Y aquí el Evangelio de Juan nos dice: María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Yo tengo que hacerlo primero en mi vida, todas las mañanas, es buscar al Señor. ¿Y por qué dice siendo aún oscuro? Porque algunas veces, sabiendo que usted tiene grandes responsabilidades, va a tener que sacrificarse 10, 15 minutos más, poner la alarma más antes, para poder orar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es la razón de su vida, porque Él es la razón de un nuevo amanecer, porque Él es el sol de justicia, dice un salmo. Usted como creyente procura todas las madrugadas, todas las mañanas agradecerle a Dios. ¿Y sabe por qué es muy importante agradecer a Dios? Porque solamente buscándolo en la mañana, siendo aún oscuro, que dice el versículo 20 al final, vio, ¿qué dice ahí el versículo 1, perdón, del capítulo 20? Y vio quitada la piedra del sepulcro. Si yo no busco a Dios en la madrugada, será difícil que Él quite las piedras en el camino que he de enfrentar cada día. Es necesario que en las madrugadas busquemos a Dios para que Él se encargue que todo lo que hacemos a diario, si habrá una piedra por la cual vamos a tropezar, si habrá una piedra que no podemos accesar a ese negocio, a esa bendición, Dios se encargue de quitarla, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Pero es necesario levantarse de madrugada. ¿Sabe por qué Dios no quita las piedras de su camino? Porque usted no se levanta de mañana. ¿Sabe usted por qué Dios no le asistió en esa emergencia? Usted no lo buscó de mañana. No lo buscó de madrugada. Esta mujer lo busca de madrugada, y al buscarlo siendo aún oscuro, lo primero que encuentra es una piedra removida. Mire, cuando usted se levanta todas las mañanas, le agradece a Dios, encomienda su vida y la vida de sus hijos a Dios, créame que aunque el día esté difícil, Dios nos va a dar victoria en cada cosa que hagamos. Aunque el día esté difícil, gloria al Señor. Cuando usted se encomienda al Señor en las mañanas, aunque la sociedad esté difícil, aunque la economía esté difícil, dice la Biblia que Dios va adelante como poderoso gigante de nosotros. El día amanece tenue, el día amanece que está lloviendo, sí, pero aunque esté lloviendo, si yo he encomendado mi vida al Señor en la mañana, Él se va a encargar de abrir camino y abrir senda donde no las hay. El problema es cuando no lo buscamos de madrugada. El problema es cuando no lo buscamos de mañana. Esperamos que las piedras estén movidas si nosotros no hemos ido a buscar al Señor. Queremos nosotros ir rápidamente a mover las piedras, cuando hay piedras que solamente las puede mover la mano poderosa de Dios. Por eso yo le invito que si usted como creyente no ha practicado esta búsqueda de Dios todas las mañanas, lo pueda hacer. Al nomás levantarse: Señor, muchas gracias. Señor, en este momento me encomiendo. Señor, quita todo accidente. Señor, quita todo asalto. Señor, quita todo asesinato. Señor, quita toda cosa mala que esté contra mí.
Porque aunque en el mundo hayan cosas malas, dice la Biblia, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aunque la sociedad pueda decir de que tenemos un futuro incierto, cuando usted se encomienda a Dios todas las mañanas, Él se encarga de mover todas las piedras que sean necesarias. Amén, hermanos. Versículo 2, aquí encontramos un verbo que se va a repetir varias veces en este relato de Juan. Dice, versículo 2, entonces, ¿cuál es el verbo ahí? Corrió. Corrió. Versículo 4, ¿con qué verbo comienza? Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo, nuevamente el verbo se repite, ¿qué dice ahí? Corrió. Corre María, corren los dos discípulos que están ahí, y todavía el discípulo amado llamado Juan dice que corre más rápido que Pedro. De tal manera entonces que tenemos acá en el relato, amados hermanos, que el verbo que se repite en estos cortos versículos es el verbo correr. Y cuando meditamos en ese verbo correr, vale la pena hacer una reflexión que a nosotros nos han, como sociedad, nos han enseñado a que la vida es de andar corriendo. Y por eso usted y yo toda la vida, ¿sabe qué andamos haciendo? ¿Qué andamos haciendo toda la vida? Corriendo. No nos alcanza el día, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza. Por ejemplo, hay muchas personas que esta mañana se levantaron y dijeron: ay, ya se acabó la vacación, mañana otra vez a laburar. Porque nuestra vida va corriendo, va corriendo. Y no le alcanzó, fue a visitar al pariente en Santana, a San Miguel, a Usulután, a Coatepeque, a esto y lo otro, y la vida y la vacación se le pasó. Y prueba de ello es que lo menos que es esto es una vacación, porque el día de mañana vamos a llegar más cansados del día viernes que salimos de vacación. Amén. Pasamos corriendo. Ay, los hermanitos que mañana van a empezar clases de nuevo, ¿sabe qué van a estar ahora en la tarde haciendo? ¿Cómo la van a estar haciendo? Corriendo. Corriendo. Una sociedad que nos enseña a correr. A correr. Y no me alcanza el tiempo. Mire, tuvimos toda la semana para planchar la ropa. ¿Sabe a qué hora se va a comenzar a planchar la ropa de mañana? A las 10 de la noche. Si es que no en la madrugada de mañana. ¿Cómo? Corriendo. Los hijos de Dios también vivimos corriendo en el corre, corre. Que una actividad, que otra 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 actividad. Corremos y corremos y corremos y corremos. ¿Qué hizo María? Dice ahí, versículo 2. Entonces, ¿qué? Corrió. ¿Qué hicieron los dos discípulos, Pedro y Juan? El versículo 4. Corrieron los dos juntos. Y fíjese que en ninguna parte de la Biblia encuentro que Dios le pida a uno que corra. ¿Sabe cuál es la propuesta bíblica que nos hace el Señor a todos sus hijos? Que en lugar de correr, ¿qué debemos de hacer? Caminar con Él. ¿Están aquí conmigo? Dice allá el primer hombre en el libro de Génesis, llamado Enoc. Y Enoc corrió con Dios, dice ahí. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Cuando vivimos una vida en la cual vivimos corriendo, olvidamos que el propósito de todo creyente es que en lugar de que ande corriendo de un lado para otro, lo que debe de hacer es caminar con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Por qué la gente no se acerca a los pies de Dios? Porque anda corriendo. Porque anda viendo que el deporte, que esto y que el espectáculo, que lo otro y aquello. Qué bueno que haya ido a la playa. Qué bueno que haya ido a la montaña. Qué bueno que haya ido al interior del país. Qué bueno que haya visitado familiares. Pero no se olvide que el motivo de los creyentes de esta semana es exaltar a aquel que nos amó aún sin merecerlo. La invitación entonces acá en el texto es: no siga corriendo demasiado, porque si usted corre, ¿qué puede pasar? Se puede caer, se puede tropezar, se puede lastimar, se puede dañar. Por eso el Señor en esta mañana la invitación que nos hace es que caminemos con Él. Porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando usted corre? Mire, como dice el versículo número 4 y 5, corrían los dos juntos, dice, hablando de Pedro y de Juan. Pero el otro discípulo, hablando del más joven llamado Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Pero ¿cuál es el problema de la corrida? Versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí. ¿Y qué dice el final del versículo número 5? Pero no, porque vivía corriendo. Ese es el riesgo de vivir corriendo en nuestra vida. Por eso, este tiempo de resurrección, esta época que celebramos la resurrección, Dios le dice a usted y me dice a mí: mira, bájale revoluciones a tu vida. ¿Sabes por qué? No sabes si hoy la podés perder. No sabes si este año puede ser tu último año. Hay un texto en el libro de Santiago, de Pedro, si no mal recuerdo, que dice: aquellos negociantes se ponen a hacer planes y dice, vamos aquí, vamos allá, cuando deberían de decir, si el Señor quiere, haremos esto y haremos aquello. Pero vivimos obsesionados con el correr de la vida, con el correr de las cosas. Cuando corremos en la vida, por eso muchos estamos enfermos, por vivir corriendo en la vida. Hay personas que están tan obsesionadas con el trabajo que por andar corriendo ni siquiera comen. Son las 3 de la tarde, las 4 de la tarde y todavía no han almorzado. Dice, no, es que ahorita no puedo por el trabajo. ¿Y de qué le sirve trabajar y no comer? Si al final de sus días, por privarse del alimento a la hora oportuna, mire qué paradoja de la vida. El ser humano trabaja, se esfuerza, se hace sacrificios enormes para poder amontonar sus posesiones, sus situaciones personales. Y ya cuando el ser humano ha logrado un nivel económico, digamos, estable, de estabilidad en la vida, ¿sabe para qué le sirve ese pistillo que hizo? ¿Para qué le sirve? Para pagar todas las enfermedades que tiene. Por vivir corriendo, por vivir acelerado, por vivir ajolotado. Y en ese ajolote y en esa corrida de la vida se le olvida caminar con Dios. Se le olvida dejarle un espacio al Señor. Por eso acá el texto claramente dice acá, amados hermanos, ellos llegaban corriendo y el discípulo corrió más rápido, pero cuando llegó, el problema es que no entró. ¿Cuántos estamos acá esta mañana que estamos corriendo en la vida? Si es que ya sentimos que mañana me levanto a las 4 de la mañana, mañana esto y lo otro, pero no entramos en el proyecto que Dios tiene para nosotros. Mire, el trabajo es para vivir
y no el vivir es para trabajar. Se lo voy a repetir. El trabajo es para vivir y no el vivir es para trabajar. Por eso dice el Eclesiastés que hay tiempo para todo. Pero vivimos corriendo. Y al vivir corriendo, perdemos esa maravilla de caminar con Dios. Perdemos esa delicadeza de decirle a Dios que tome nuestra mano en cada decisión. Por vivir corriendo es que cometemos las peores burradas de nuestra vida. Por vivir desesperados. Por vivir acelerados. Por eso la Biblia dice: cada día trae su propio afán. ¿Por qué te dice eso el Señor? Porque Él quiere caminar junto a ti. Porque Él quiere conducirte. Cuando uno tiene hijos pequeños, sabe que los hijos pequeños, cuando están aprendiendo a dar sus pasos, si ellos comienzan a correr, ¿qué les pasa? Se golpean, tropiezan, se caen, se lastiman. ¿Qué hacemos nosotros los padres con los hijos que comienzan a dar los primeros pasos? Tomarlos de la mano, enseñarles a fijar sus pies. ¿Qué pasa cuando el niño desobedece y quiere correr? Se vuelve a caer. Así somos en la vida con Dios. Queremos correr, queremos acelerarnos cuando el Señor nos quiere llevar de la mano, cuando el Señor nos quiere conducir a la par de Él. Amén, hermanos. Tercera enseñanza de la resurrección. ¿Cuál fue la primera? Primer día de la semana. ¿Cuál es la segunda? Siendo aún oscuro. La tercera, quitada la piedra. La cuarta es el verbo correr. La quinta, versículo 4. ¿Lo tiene conmigo el 4? Mire cómo dice el versículo: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más, ¿cómo dice? A prisa que Pedro, y llegó primero. ¿De qué nos habla la resurrección? De la competencia que se tiene a veces con los creyentes, de quién es el más santo, de quién es el más puro. Hay quienes creen que el cristianismo es una competencia para ver quién gana. Por eso es que las cosas que se hacen, por ejemplo, la privación de alimentos, el ayuno, la oración, las vigilias, a veces no son tanto porque se quieran hacer de corazón, sino se quieren hacer para querer ganarle a los demás, para decir: nosotros somos más que los demás. Cuando el evangelio no se trata de competencias, el evangelio no se trata de querer sentirme más que otro. El evangelio se trata de vivir cada día de la mano con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya sea que tenga luchas, ya sea que tenga errores, ya sea que cometa pecados, no es una competencia. No es una competencia. Vamos a ayunar 70 días para gloria y honra del Señor. ¿Para qué? Para que las demás iglesias se sientan pecadoras. Por eso yo amo a Jesús. Porque Jesús, en lugar de ayunar, ¿sabe qué hacía? Tanto así que se ganó el apodo de que era un comedor, comelón y bebedor. Eso amo de Jesús. Ese no andaba con cosas. Es más, se llama la teología de las comidas. Y esto significa que casi en todo lugar que está Jesús, siempre hay comidas. Di que vio a la multitud que estaba ahí tendida en el pasto, en la grama. ¿Y qué puso Jesús a hacer a todos los demás? ¿Los puso a ayunar? No, hombre, dice que con 3 panes y 2 peces, no sé cuánto, usted lo sabe mejor. Dice que multiplicó los panes y los peces
Y como que hasta que la gente, dice ahí, ¿qué pasó con la gente? Se sació por completo. Y es más, sobraron cestas de comida. ¿Se da cuenta que Jesús no anda con cosas de discípulos? Vamos a ayunar, solo hay un ayuno nada más al principio de su ministerio. Un ayuno nada más. Y él solito, no con todos los demás. Pero de ahí, mire, Zaqueo, es necesario que hoy vaya a tu casa. ¿Por qué le dijo eso Jesús a Zaqueo? Para que preparara comida. Sí, es cierto, iba a haber salvación, pero ¿qué también iba a haber? Comida. Si no, no le hubiera dicho esta noche me es necesario llegar a tu casa. Es más, antes de que Jesús sea apresado por Roma, sea crucificado, ¿sabe qué es lo que hizo la última noche con los discípulos? ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Ayunó. No, hombre, mire, la Santa Cena, que es lo que vamos a hacer hoy en la tarde. Le invito, no se lo vaya a perder. ¿De qué estoy hablando esta mañana? Que el evangelio no es una competencia en donde nosotros tenemos que impresionar a los demás. A través de las oraciones, mire, hay gente que a través de las oraciones quiere impresionar a los demás. Pasa usted una hermanita que ora y comienza a gritar y comienza esto y lo otro. No, mire, alguien que ora así demuestra que no ora en privado. ¿Y sabe qué dice la Biblia respecto a la oración? Que la oración debe de ser en privado. Amén, iglesia. Así que usted no ande compitiendo por llevársela de espiritualoide, oiga. No ande queriendo ganarle a los demás. No ande diciendo nosotros somos más santos, porque el único santo y 3 veces santo es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. No ande queriendo hacer sacrificios para impresionar a la gente. No ande queriendo hacer oraciones para que la gente sepa qué tan espiritual es. Mejor viva el día a día. Que más que sacrificios, lo que Dios quiere es que caminemos diariamente con Él a pesar de nuestros pecados y errores. Por eso ahí la enseñanza es, Él corrió, sí, pero ¿y de qué sirve correr? El evangelio no se trata de correr, el evangelio se trata de permanecer. Ahora tenemos otra enseñanza más, ahí usted vaya poniéndole los números. Versículo 8. Ya después que han corrido, ya el versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido al sepulcro y vio. ¿Y qué dice, amados? Y creyó. Pero quiero que note que la palabra vio y creyó no es un creer pleno, sino aquí la palabra es, a partir de ese momento empezó a creer. Empezó a creer. ¿Cómo así, pastor? Creer no es una acción mental. Creer en Dios es un caminar en una comunidad de fe que continuamos a pesar de las circunstancias adversas que podemos enfrentar. Ellos, dice la Biblia, vieron y creyeron, sí, pero mire cómo termina el versículo número 9 y 10. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y cuando vieron eso, en lugar de ir a predicar, ¿qué hicieron? El versículo 10. Y volvieron los discípulos, ¿a dónde? A su casa. Es decir, no es que vieron y creyeron y a que a partir de ese momento comenzaron a predicar el querigma o la proclamación del Jesús resucitado, sino que vieron y creyeron, pero fue el primer elemento de su caminar con Dios. Y eso quiero que usted lo sepa. Creer en Dios es un proceso gradual, no es un proceso acabado.
Los discípulos, es cierto, están viendo la tumba o la piedra removida, pero sin embargo, eso no significa que se van a ir a predicar de una sola vez. Ahí el texto dice, regresaron a su casa con los suyos. Ahora, ciertamente en el Evangelio se narra que la fe de ellos fue creciendo. Y la fe de ellos fue creciendo no porque fuese una acción mental. La fe de ellos fue creciendo porque cada día que pasaba entregaban más sus vidas a la misión que Dios les había encomendado. ¿Se entiende eso, hermano? O sea, la vida nuestra, la fe nuestra, el creer nuestro no se demuestra por una acción mental. Se demuestra por un caminar diario en la fe en Dios. Aquí no es cosa de decir yo tengo fe. Aquí es cosa de decir yo demuestro mi fe caminando a la par del resucitado. Yo demuestro mi fe sabiendo que aun los obstáculos que tengo en la vida, yo todavía sigo siendo fiel a Dios y me congrego en una comunidad donde se exalta el nombre de Dios. Eso es tener fe. Eso es comenzar a crecer en la fe. Hay un elemento también maravilloso y es una fórmula que la humanidad, mire cómo termina el versículo 8, la humanidad desarrolla. Primero ellos vieron y después. Primero ellos vieron y después, ¿qué dice ahí? Esa es la fórmula humana. Primero ver y después. Con Dios la fórmula es al revés si usted quiere un milagro. La fórmula es totalmente al contrario. Con Dios primero es y después. No te he dicho que si creyeres, ¿qué cosa dice ahí? Verás la gloria de Dios. Los humanos dicen, yo quiero primero ver y después creer. Dios te dice esta mañana, no, primero cree y después yo te voy a enseñar a ver. Dicen amén, iglesia. Hay otras 4 cosas que quiero también enseñar de la otra sección de la resurrección. La primera de ellas está en el versículo 11. Quiero que subraye la primera oración. Pero María, ¿qué dice? ¿A dónde estaba María? ¿Y qué estaba haciendo? Llorando. El problema no es que llorara. Ella, como todo ser humano, está experimentando la tragedia de ya no ver a su Señor. Por mucho tiempo había sido fiel discípula de Cristo. Y mire que esto es controversial, decir discípula, especialmente para los ortodoxos y aquellos que se arrogan predicar la sana doctrina. Pero quiero decirle que Jesús también tuvo discípulas y una de ellas fue María Magdalena. Entonces el problema no es que llora. ¿Sabe cuál es el problema de ella? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice ahí el texto. Lea el texto, hermano, sin miedo. ¿Estaba dónde? Fuera. No está dentro. De tal manera entonces que el problema de nuestra vida es que cuando enfrentamos momentos dolorosos, momentos de angustia, momentos de soledad, el problema no es que lloremos, el problema es que lo hacemos ¿dónde? Fuera. Y el Señor quiere que lo hagamos dentro. ¿Se entiende eso, hermanos? Por eso es que dice el salmista que Dios en un depósito va recogiendo cada lágrima de sus hijos. El Apocalipsis habla de una redoma que era esta es una tradición judía, cultura judía. Fíjese que cuando alguien moría, estaba el cadáver y en el momento del funeral comenzaban en una copa, comenzaban a recolectar las lágrimas de todos los asistentes. Habían lo que se llamaban en esa época las plañideras.
Las plañideras eran las que lloraban a los muertos, contratadas específicamente para pasar llorando todo el luto del difunto. Pero aparte de las plañideras, también habían otras personas que llegaban al funeral, familiares, amigos del muerto. Y la costumbre era que en un depósito, mientras estaban llorando al muerto, comenzaban en cada rostro a topar ese depósito para que las lágrimas de todos los que ahí estaban presentes quedaran como recuerdo del dolor que causó la partida de ese ser querido, de ese amigo. Esa cultura, esa práctica que hacían es la misma que se utiliza para decir: Dios tiene en un depósito todas las lágrimas que usted y yo hemos derramado. ¿Y sabe qué hace Dios con todas esas lágrimas? Las enjuga. Y aparte de enjugar las lágrimas, lo que Él hace es cambiar nuestro lloro en alegría, nuestro lamento en baile, porque Él es el Dios que cambia realidades humanas. Él es el Dios que transforma de la muerte a la vida. Entonces, en lugar de llorar fuera, mejor llore dentro de la presencia de Dios. ¿Qué hizo María, la que le ungió los pies a Jesús con el perfume? ¿Y con qué más lo ungió? Con sus lágrimas y con su cabello. Pero ¿sabe a dónde lloró? Delante de Dios. El problema del creyente ahora es que en lugar de llorar delante de Dios, anda llorando delante de todo mundo. Llega al mercado y ahí comienza a llorar donde la señora de los tomates. Va en el bus y comienza a llorar a la par del señor que va a la par nuestra. Llega al supermercado, comienza a llorar con la cajera. Llega al lugar donde vivimos, comienza a llorar con el vecino. Ya no siga llorando fuera, mejor llore dentro de la presencia de Dios, porque Él va a secar sus lágrimas y le va a cambiar su realidad. Versículo número 14. Cuando había dicho esto, se volvió, y noten qué expresión, y vio a Jesús que estaba allí, mas no, ¿qué dice ahí? No sabía que era Jesús. Le pasó a esta mujer lo mismo que a los discípulos. Le dijeron: Señor, ¿y cuándo vamos a conocer al Padre? ¿Sabe qué le dijo Jesús? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros y todavía no me habéis reconocido? Esta mañana el Señor nos dice: yo estoy entre ustedes desde hace mucho tiempo. Es más, hay una promesa que dice: yo no os dejaré solos, sino que enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema no es si Jesús está o no con nosotros. El problema es que nosotros no sabemos que su presencia está entre nosotros. Por eso ahí la expresión es: vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús se te puede presentar en la vida de cualquier forma. Jesús se te va a presentar a través de la ayuda de alguien, a través de la bendición de alguien, a través del respaldo de alguien. Pero a pesar de que Dios está ahí presente, nosotros no lo percibimos. Nosotros no sabemos que es Jesús. Una de las oraciones en este día de resurrección es decirle: quiero aprender a percibir tu presencia, Señor. Quiero aprender a saber que estás conmigo. Quiero aprender a discernir cuando tú me respaldas en cada cosa. Pero puede ocurrir que Dios esté con nosotros y que nosotros no sepamos que ahí está entre nosotros. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras?
¿Y cuál es la otra pregunta que ahí aparece en el texto? ¿A quién buscas? Esa pregunta, ¿a quién buscas?, es una pregunta que nos hace reflexionar hasta el día de hoy. Cuando usted se acerca a Dios, Dios le pregunta y nos dice a nosotros: ¿a quién buscas? ¿Buscas a un Dios que solamente hace milagros? ¿Buscas al Dios que te va a sanar? ¿Buscas al Dios que te va a dar pisto? ¿A quién buscas? O mejor dicho, ¿a quién has venido a buscar? Pues, porque ese es el problema actual. El concepto que tenemos de Dios es muy reducido. Y nosotros solo buscamos a ese Dios que bendice, a ese Dios que da milagros, a ese Dios que sana. Por eso Dios directamente nos dice a nosotros esta mañana: ¿a quién buscas? ¿Buscas al Cristo milagrero? ¿Al Cristo curandero? ¿Buscas al Cristo que te hace favores? ¿Buscas al Cristo que te va a sacar de la pobreza? ¿A quién buscas? Porque, hermanos, no hay que andar buscando las cosas que Dios hace por nosotros. Hay que buscarle a Él por lo que Él es, al Rey de todos los reyes y al Señor de todos los señores. ¿A quién buscas? Señor, te he venido a buscar a ti. Si usted ha venido a buscar al verdadero Señor resucitado, lo va a encontrar. Si usted ha venido a buscar a ese Cristo maravilloso, lo va a encontrar. Pero hay que saber a quién busco. Por último, dice el 16, y con esto termino. Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? María. Volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir, aquí hay una acción maravillosa, una acción de reconocimiento de Jesús a esa mujer, y le llama por su nombre, María. Hay una acción de reconocimiento, pero también hay una reacción de admiración y de declaración. ¿Qué podemos aprender de este último punto? Que Jesús, que Dios nos reconoce a cada uno de nosotros por nombre y apellido. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él conoce hasta los cabellos de nuestra cabeza. Yo a veces me quito canas, hoy ya no, porque esas casi son canas y no pelo negro. Y el Señor, ¿conoces cuántos cabellos tengo? Sí, los conoce. Porque Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Es decir, amado hermano, ya no es tiempo de buscar si le importamos a alguien. Es tiempo de reconocer que al único que le importamos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él nos reconoce, si Él nos llama por nombre, la reacción de María es: Maestro. Una declaratoria de reconocimiento. Es decir, el lloro de María fue transformado en alegría. Su maestro no está muerto, su maestro vive y vive por los siglos de los siglos. Amados, no es tiempo de llorar la resurrección, es tiempo de glorificar a Dios, porque a través de la resurrección nos ha dado vida y vida en abundancia. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por estos elementos que la resurrección nos enseña. Gracias, Jesús, por tu bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Bendito eres tú, Señor,
grande en poder, grande en misericordia. Bendito eres tú, que a través de los tiempos has demostrado, Señor, que tú estás vivo, que ni la misma muerte te pudo sostener. Con eso demostraste que tú eres el único creador y dador de vida, pues tienes vida en sí mismo. Gracias por cada elemento que se nos ha sido compartido esta mañana. Rogamos porque con la actitud correcta, actitud en fe correcta, podamos ponerlos en práctica, podamos ser vivificados. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos por cada alma presente acá. Te rogamos por cada vida, cada familia representada acá. Que tu santo, bendito y poderoso Espíritu se mueva con poder, oh Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y aquel que no te conoce puede este día tomar la decisión, un día muy especial, de entregar su vida a ti, Señor. Te pedimos que toques ese corazón, esa alma. Y tú que estás acá sin Jesús, te invitamos, ponte en tus pies y recíbele. Ponte en tus pies y recibe al Señor. Su amor es tan inmenso que, siendo el Rey de Gloria, el creador del universo, se humilló a lo sumo, tomando la forma de hombre, la semejanza de hombre. Y ese amor te lo demostró caminando junto a nosotros, dándonos el ejemplo de vida. Y hoy, con estos elementos que acabamos de escuchar, el llamado es para ti. Recibe al Señor. Padre, te exaltamos, te adoramos y te agradecemos por todo ello. Y si hay alguien que quiere recibir al Señor, que nos está viendo por las redes. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.